Un saludo a todos los animadores y demás hermanos que se conectan a esta formación a través de este medio, en donde estaremos hablando de un tema muy importante e interesante y es la educación ambiental. Y para eso me acompaña una hermana animadora profesional que tiene mucho conocimiento con respecto a lo que es la educación ambiental. Y hoy vamos a abordar eso, datos importantes y, o mejor dicho, tips y quizá información relevante sobre la educación ambiental. Así que le damos la bienvenida a nuestra hermana animadora Laudato Si. Buenas noches, un placer saludarlos. Estamos acá de mano de la encíclica que fue promulgada por el Papa Francisco sobre el Laudato Si, que nos habla más acerca de una conversión ecológica personal y espiritual que nos permita pues trabajar en común por el desarrollo y el mejoramiento de nuestra casa común. Yo tengo 45 años, estudié biología marina, soy licenciada en biología marina en la Universidad de Oriente, en el Nueva Esparta, y tengo estudios de posgrado a nivel de cuarto nivel en cuanto a especializaciones en el IBIC y en el Centro Regional de Investigaciones Ambientales aquí en el estado de Nueva Esparta, y estudios de posgrado de doctorados en la Universidad Unimar aquí en Margarita, como especialista en ciencias ambientales. Ese es en un resumen muy pequeño, lo que puedo decirles acerca de mí. Acerca del tema de contaminación, acerca del tema de educación ambiental, podemos hablar muchas cosas y no sé si Giovanni ya me da el permiso para arrancar de lleno a explicar un poco de qué se trata la educación ambiental, cómo podemos aplicarla en casa, qué herramientas debemos utilizar, cuáles son los principios básicos y qué nos deja esto de positivo, que siempre aprender, que es lo más importante, acerca de un tema en específico, nos va a dejar algo que va a quedar o perpetuarse en nuestra vida por siempre. Ok, antes de iniciar, vamos a encomendarnos a nuestro Señor, a nuestro Creador, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y le pedimos a Dios Todopoderoso que nos acompañe siempre y que permita que este conocimiento que se ha de transmitir sirva para el bien de la casa común, para el bien de su creación. Por todo esto, te lo pedimos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Ok, Ok, profe, entonces, ahora sí, adelante, cuéntenos qué gracias. nos tiene preparado hoy día. Entonces, conversaremos un poco sobre lo que nosotros tratamos de explicar como expertos en educación ambiental o como expertos en la materia ambiental, de qué es educación ambiental. La educación ambiental no es más que una cantidad de mecanismos que utilizamos, técnicas, características, que nos permiten a nosotros realizar actividades que vayan en pro, que vayan en pro de la mejora continua del ambiente. No es más que utilizar estrategias que nos lleven a un fin en común, que es mejorar el ambiente donde vivimos, sin perjudicar, sin que generar ningún tipo de impacto que pueda ocasionar la pérdida total, absoluta o parcial de un entorno natural, que si no es que esté completamente virgen, está de manera respetada por los ciudadanos o conciudadanos que habitan cerca de ese lugar. ¿Por qué debemos hacer esto? Porque las personas están en una forma, de alguna manera u otra, dentro del mundo o dentro del planeta, tratando de llevar unos estilos de vida que no son los que deberían estar conforme a lo que explica
la encíclica Laudato Si, nosotros debemos velar porque nuestra casa común tenga una mejora continua, constante, y debemos hacer un llamado constante a las personas a que se sumen a formar parte de los movimientos de la Laudato Si, o formar sencillamente movimientos dentro de sus zonas donde viven, para poder conservar algunos árboles, especies y algunos organismos que se encuentren no solamente en estado de extinción, sino que sencillamente puedan desarrollarse en ese ambiente y que den una visual paisajística más bonita a lo que nosotros vemos como desarrollo. Es importante recalcar que la educación ambiental no está en contra del desarrollo urbano, siempre está a favor del desarrollo urbano, siempre y cuando no haya un impacto constante y de manera prolongada en el ambiente, que permita que ese ambiente que es natural, que es un ambiente que pertenece al ser humano, que el ser humano debe proteger, nosotros como animadores debemos proteger, y las otras personas que quieran sumarse y que tengan un poco de conciencia de lo que es el ambiente, deben tener como objetivo darse cuenta de la importancia de lo que es mantener la estabilidad del ambiente, de los ecosistemas y de todo lo que nos rodea, porque realmente la educación ambiental lo que nos viene a enseñar es que nosotros vivimos en un sitio, y ese sitio está rodeado, así como está rodeado por personas que forman comunidades, está rodeado por micros ecosistemas que forman parte de la casa común, como dice el Papa Francisco en la encíclica. Es importante recalcar que existen muchos aspectos que podríamos nosotros señalar dentro de la educación ambiental. El cómo debe realizarse la educación ambiental, hay que manejar sí, las planificaciones educativas, y en las escuelas impartir eso como que si fuera una materia activa, que el gobierno lo asuma como parte del pensum que se debe dar dentro de las materias que se dan dentro del pensum regular. Evitar que exista un problemas ambientales de mayor magnitud, y por supuesto que generar la cooperación entre los grupos que están dentro de nuestros hábitats, o dentro de nuestro ambiente, dentro de los sitios donde nos desarrollamos, y nosotros mismos que tenemos un poco de conocimiento acerca de cómo debe hacerse para mantener esto a nivel no solamente de nación, no solamente de municipio, no solamente de manera internacional, sino de manera mundial. Hay muchas personas que se encargan, está el grupo Greenpeace, en este caso les voy a citar ese ejemplo, que se encarga específicamente de velar y proteger los pulmones naturales. Aquí en Venezuela nosotros tenemos muchos pulmones naturales. El estado de Esparta, que es donde yo vivo, eh, exige de mucho compromiso a nivel ecológico, porque tiene muchas playas y tiene muchos ambientes que deben ser protegidos. Si bien es cierto, en nuestro país no existen las diferentes estaciones, invierno, verano, otoño, pero nosotros tenemos climas que se asemejan en diferentes partes de nuestro país a dichas estaciones, y por eso nosotros debemos con mayor fuerza proteger estos estados donde se desarrollan este tipo de cambios climáticos. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en el estado de Esparta el clima no es igual jamás al que existe en Mérida. En Falcón, las dunas que existen en Falcón no son iguales jamás a las dunas que puedan existir aquí en el estado de Esparta, en una zona que se llama Juan Griego, muy cercana a un faro donde existen algunas dunas que se pueden ver. No es lo mismo, ni se escribe igual ni es parecido. Sin embargo,
a pesar de todo esto, nosotros debemos conservar o tratar de buscar la manera de hacer como hacemos la conversión ecológica espiritual, nosotros debemos también de tratar de que en nuestra personalidad se evidencie que nosotros formamos parte de un grupo de personas que protege, cuida, conserva, participa, ayuda, coadyuva, colabora, propone, dispone las medidas para mejorar el ambiente. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de planificaciones y por medio de la cooperación de un grupo que en este caso se llama Laudato Si, en este momento se llama el Movimiento Laudato Si, Venezuela, en este caso, pero hay en otras partes del mundo este movimiento que se encargan de cuidar el ambiente. Podríamos hablar muchísimo de muchos ejemplos acerca de educación ambiental y acerca de cómo debemos proteger. Mm, eh, Ahorita en la actualidad podemos citar que los osos pandas que estaban en estado de extinción ya no están. Es importantísimo, pero también podemos citar que nosotros tenemos delfines que son rosados, que son únicos que son únicos en su existencia, que están dentro de las represas de aguas de Valencia, y esos delfines están en estado de extinción. Aquí en el estado de Esparta existe un pájaro que se llama ñángaro, que este es como un lorito. Este lorito está protegido por la colonia española, y este lorito está en estado de extinción. ¿Por qué? Porque o se lo comen las ratas que viven, porque él vive única y exclusivamente en la Laguna de la Errestina, que es un parque, es un monumento natural, es un parque nacional. Ese parque nacional eh, tiene algunos organismos, como por ejemplo ratas, que se comen a los polluelos. Y los visitantes también lo compran por una gran cantidad de dólares para poderlo llevar a sus casas, y de esa manera el animalito se encuentra en estado de extinción, no lo hemos podido ver en mucho tiempo. ¿Cómo se hace para el avistamiento de esas aves? Te montas en una lancha y vas con unos binoculares, y ves la carita de esos animalitos, y no son como las caritas sucias de las cotorritas, sino que estos animalitos tienen una manchita rosada y tienen un tamaño característico. De hecho, cuando se hace este trabajo, yo tengo capacidad para cantar, y cantaba una canción dedicada al ñángaro, y se lo dirigíamos a los niños porque los niños son las primeras personas que deben adoptar esta información de aprender a cuidar el ambiente por medio de la educación ambiental que se dicta en los colegios, para que puedan enseñar a los adultos, porque muchos adultos en algunos momentos descuidamos el cuidado de la casa común. Eh, a pesar de todo esto, el llamado es a mantener siempre la firmeza de corazón en cuanto a las palabras de San Francisco de Asís: mi hermana el agua, mi hermano el sol, mi hermano la luna, hablaba de mi hermana la muerte, hablaba de mi hermano los árboles. Debemos considerar a todos los que nos rodea como algo que es bonito, que es precioso y que es único, y debemos darle gracias a Dios porque existe en nuestro ambiente y porque podemos nosotros cuidarlo. ¿Cómo lo vamos a cuidar? Ya les dije: promoviendo, coadyuvando, ayudando, desarrollando, practicando, poniendo en práctica, valga la redundancia, mecanismos que permitan que las personas se concienticen, o concienciando a estas personas a que haya una mejora continua sobre nuestro ambiente. Genial, profe. Excelente información la que nos está compartiendo. Y ahora me gustaría que pues nos hablara de un tema que está aquí en una presentación que vemos en pantalla, que hay que tomar en cuenta también, ¿no? Es parte de los principios de la educación ambiental.
Sí, claro, cómo no, no hay ningún problema. Vamos a hablar ¿Nos sobre puede eso. contar un poco sobre eso y por qué eso es tan importante a la hora de accionar? Sí, claro. En cuanto a las actitudes, aptitudes con C, actitudes con P, capacidad de evaluación y participación, las actitudes con C siempre va a ser lo que nosotros como seres humanos somos capaces, los que estamos aprendidos, los que sabemos, somos capaces de llevar de manera responsable, y es una responsabilidad que no solamente es una responsabilidad como persona, es una responsabilidad ecológica que permita ayudar a los demás a respetar las especies en vulnerabilidad y a respetar los árboles que se encuentran en nuestras plazas, así no sean vulnerables, porque ellos deben protegerse para perpetuarse de generación en generación. Todas estas cosas se hacen para que esto se mantenga en el tiempo. Y cuando venga mañana un bisnieto de un bisnieto mío, el muchachito pueda ver la planta que yo sembré hace tantos millones de años atrás. Las actitudes con P son los crecimientos adquiridos que nosotros obtenemos por medio de talleres como estos de educación ambiental para poder implementar y poner en práctica diferentes mecanismos que nos permiten a nosotros como formadores o animadores de las comunidades, dar un ejemplo fehaciente de lo que sucede en la naturaleza si nosotros la cuidamos, ¿ok? Eso se hace por medio de proyectos ya planteados que se hacen por medio de la planificación. La característica de evaluación, eso solamente se hace viendo los resultados que obtenemos. Si nosotros obtenemos viendo que las plantas que sembramos están ya creciendo, porque las plantas se siembran, pero las plantas hay que mantenerlas, hay que regarlas, hay que echarles alimento, hay que mantenerlas, hay que estar encima de ellas. Son como un niño que nosotros criamos. Una planta es un niño que se desarrolla a través del tiempo y para poderse desarrollar necesita de nosotros que fuimos lo que tuvimos la idea de desarrollarlo. Y llamar a la participación de las personas para que la comunidad en general, si nosotros involucramos a la comunidad tiene sentido de pertenencia de las cosas que tiene a su alrededor y por supuesto que desarrolla una empatía hacia nosotros los animadores del movimiento de Laudato Si y desarrolla una empatía hacia los árboles y hacia los recursos naturales que existen dentro del ecosistema en donde nosotros nos desarrollamos. Eso es lo más importante que te puedo mencionar, Juan. Algo más, aquí tengo otras cosas que te puedo decir. Ya va, que se fue la imagen. Ok, Ok, aquí, profe, ok, profe, nos mencionaba que hay otra cosita allí que nos quiere señalar, importante. sí, sí, lo que pasa es que no logro, bueno, de todas maneras, es importante que tengamos siempre una comunicación constante con las personas que están a nuestro alrededor y que le demos una palabra de aliento para que ellos tengan una forma de entender de que lo que nosotros estamos haciendo no es una idea loca para proteger el ambiente, es una idea que va a permitir que haya perpetuación en el tiempo de dichos recursos naturales. En cuanto allá para finalizar, yo no las llamaría conclusiones, yo las llamaría recomendaciones y conclusiones. Los problemas ambientales siempre existen porque el ser humano no es capaz de observar que en él vivimos, en el mundo estamos y en el mundo nos desarrollamos para tener mayor capacidad de realizar nuestras actividades diarias. Pero si nosotros nos dedicamos únicamente a desarrollar la parte industrial y no nos dedicamos a desarrollar
la siembra, la producción de leche por medio del ganado, la producción vivíamos antes solamente de la caza, la pesca y de la agricultura. En la actualidad vivimos solamente del petróleo. Entonces ha cambiado mucho y en muchas oportunidades hemos tenido que destruir muchas partes de nuestro país que están llenas de selvas que protegen de alguna manera algunas comunidades para poder dar desarrollo petrolífero en Venezuela. La forma más eficiente para detener estos problemas ambientales, ya lo hemos explicado, es educar por medio de programas, proyectos y técnicas de desarrollo que nos permitan de manera fácil, sencilla y sensible enseñar a las personas que el crecimiento de querer, amar y adorar la casa común viene desde nuestro corazón. Es un cambio que debemos dar, quitarnos un chip, ponernos el otro chip, donde entendamos que el crecimiento personal ecológico se da internamente, no me lo va a dar otra persona. La persona me puede con su ejemplo enamorar a que yo quiera que que yo quiero hacer lo mismo que esa persona hace. Pero si yo no estoy dispuesto a cambiar, a tener una conversión ecológica real, pues no se va a dar de ninguna manera. Yo, por ejemplo, como animadora de Laudato Si y líder sublíder de un programa de escuelas de Laudato Si, los invito a que formen parte de este movimiento a nivel mundial, a nivel internacional, a nivel de parroquia, a nivel de nación, porque es muy bonito ver los resultados de lo que nosotros mismos somos capaces de hacer con nuestras manos y no nos damos cuenta. Antes de Eh, finalizar, quisiera saber si nos puede responder una pregunta muy sencilla. claro, sí, cómo Y no. es que muchas veces se cree que para actuar en favor de la educación ambiental hay que ser profesional de la educación o hay que estar involucrado en la educación o en temas ambientales. Entonces, yo, No, 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 desde no, mi realidad, ¿cómo puedo actuar en favor de la educación ambiental? no, mira, Siendo una persona... común y silvestre, vamos a Ajá. decir por ahí. No necesariamente tienes que tener una licencia que diga que tú eres educador o que tienes un proceso de educación ambiental o que estás formándote en educación y específicamente en educación ambiental. Sencillamente, por tus obras, ahí la palabra dice, por sus obras lo conocerán. Entonces, en las obras que tú haces en tu camino, y si haces obras para el bien de la casa común, pues Dios te lo agradecerá. Y la educación ambiental es eso. No necesariamente te debes llevar por un patrón específico de programación. Eso es específicamente para escuelas y personas que dentro del movimiento Laudato Si deban llevar una programación específica como la llevo yo o como la lleva usted, que es parte del movimiento Laudato Si. Pero el que está en la calle, el de a pie, el de común acuerdo, el que quiere sembrar, tú no puedes quitarle a la persona que quiere sembrar una mata las ganas de sembrar una mata. Déjalo que lo haga. Así no sepa nada de educación ambiental. Él sabe que sembrando esa mata y regándola, él va pronto a cosechar una mata que va a ser mucho más grande, una mata que va a ser mucho más bonita y que le va a brindar sombra y que nos va a dar, en estas temperaturas donde hay tanto calentamiento global, nos va a dar sombra y nos va a permitir desarrollarnos de mejor manera. Eso no necesariamente tienes que aprenderlo con educación ambiental. Eso sencillamente, si sale de tu corazón y nace de ti mismo, es una maravilla. Ya lo que hay es que moldear ese corazón y tratarlo de enseñarlo a cuáles son las medidas que debe adoptar para que las prácticas que él está haciendo de manera normal sean más eficaces y sean más productivas para el ecosistema. Eso es todo.
Genial, excelente respuesta. Y de esta manera, pues finalizamos esta microformación. Esperemos que les haya servido a quienes nos están viendo, nos están escuchando. Y por supuesto, agradecer a la profesora Ana Cecilia por acompañarnos en este espacio, además de que estas formaciones las estamos haciendo con animadores Laudato Si del capítulo Venezuela y son formaciones que les están ayudando a caminar en este movimiento y pues sembrar esperanza que tanto hace falta en nuestro país y en el mundo. Así que muchas gracias, profe, y le voy a pedir que cerremos con una oración de su parte. Sí, claro, cómo no. Señor Jesucristo, te pedimos que hoy, luego de haber terminado esta jornada de formación, de educación ambiental para el movimiento de Laudato Si a nivel nacional y a nivel internacional, sigamos sembrando la esperanza en una casa común que mejore continuamente y que seamos muchísimos más los que estemos al servicio del Señor en esta forma de actuar y de mejorar lo que nosotros queremos para un futuro no muy lejano. Por Jesucristo nuestro Señor, en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén.